Hola, muy buenas, mi nombre es Mariano Meseguer y el motivo de este vídeo es la justificación teórica sobre los problemas realizados en la actividad número 2 de Química de la Ingeniería correspondiente al grado en Ingeniería de Organización Industrial. Muy bien, el primero de los problemas elegidos es el problema número 5, que habla sobre los catalizadores y dice lo siguiente. Analizar cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los catalizadores son ciertas. Plantea 4 puntos. El primero de ellos dice si modifica la entalpía de la reacción. El segundo, si aumenta la velocidad de la reacción. Tercero, si disminuye la velocidad de la reacción. Y cuarto, si se consumen durante ella. Pues bien, lo primero que hay que decir es que los catalizadores son sustancias químicas que se pueden introducir en una reacción, si bien no se dibujan ni se escriben en ella. Es decir, ni se escriben en la parte de los reactivos, ni se escriben en la parte de los productos. Si entra en juego un catalizador en una reacción química, se dibuja o se escribe sobre la flecha que induce al producto. Por ejemplo, si tenemos hierro más oxígeno que produce óxido de hierro 2 o óxido de hierro 3, y imaginemos que se necesita agua como catalizador para aumentar la velocidad de la reacción, dibujaríamos, en este caso la fórmula del agua, H2O, sobre la flecha que induce al producto. Como hemos dicho, los catalizadores no modifican la entalpía, ya que la entalpía, en este caso, única y exclusivamente depende de los reactivos. Sí que modifica tanto la velocidad a nivel positivo, en los cuales se llaman aceleradores, o en caso negativo, que se llamarían inhibidores. ¿Vale? En todo caso, no pueden producir reacciones que no se produzcan por sí mismas, es decir, modifican su velocidad, pero jamás inducen a una reacción química o provocan una reacción química que no se produzca por sí misma. Y, aunque no se consumen, sí que es cierto que se produce un desgaste o un envenenamiento, sobre todo si se trabajan a altas temperaturas, ya que son muy volátiles de manera muy lenta. A continuación, vamos a comentar el problema número 3. Dice lo siguiente. Para la reacción en fase gaseosa ideal, A más B produce C más D, cuya ecuación cinética o ley de la velocidad es igual a la constante K por la molaridad del elemento A, indique cómo varía la velocidad de reacción. A. Al disminuir el volumen del sistema a la mitad. Si el volumen del sistema se reduce a la mitad, la velocidad de reacción aumentará al doble, ya que las moléculas de los reactivos tienen la mitad del espacio y, por tanto, aumentarán los choques entre ellas. B. Al variar las concentraciones de los productos sin modificar el volumen del sistema. En este caso, las concentraciones de los productos no van relacionadas con el aumento o disminución de la velocidad de reacción. C. Al utilizar un catalizador. Como hemos visto anteriormente, un catalizador disminuye la energía de activación y, por tanto, aumentará la velocidad de reacción. Y D. Al aumentar la temperatura. Tal y como hemos visto en temas anteriores, el aumento de la temperatura provoca un aumento de la energía cinética de las moléculas del elemento y, por tanto, aumentan los choques entre ellas, al igual que ha ocurrido en la reducción del volumen del espacio. A continuación, comentamos los resultados de los ejercicios 1 y 2. En el primero de ellos, efectivamente, se puede comprobar que la reacción es exotérmica, ya que el resultado es de menos 5 kJ/mol, cosa que indica que se transfiere energía de la reacción hacia el exterior. Y en el segundo de ellos, la velocidad de reacción aumenta en 16 unidades, ya que teniendo en cuenta la fórmula de la velocidad y que se debe multiplicar por 2 cada uno de los reactivos, al despejar nos resulta que hay que multiplicar por 16 la constante por la molaridad de los elementos A y B.